Entonces, aplicamos esta propiedad en la primera sumatoria, ¿no? Porque quiero que comience en 0. En este caso, para nosotros, k llegaría a ser 1. Entonces, hacemos eso, ¿no? N igual a 0, infinito. 2. Donde vea n, me dice que lo cambie por n más k. En este caso, n más 1. N más 1. C, n más 1. X, n en vez de n más 1, menos 1, ¿no? N más 1 menos 1 es n nada más. Voy a mantener así. Menos, y acá no hago nada. En este caso, esta sumatoria también debería comenzar en 0. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo vuelvo a usar esta propiedad para esta segunda sumatoria, lo que voy a obtener es que este x va a estar elevado a n más 1, ¿no? Pero yo quiero igualarlo a x elevado a la n. Este ya está elevado a la n. Entonces, no hay ningún problema en que yo comience esta sumatoria en 0. ¿Por qué? Miren, vamos a desarrollar esta sumatoria, ¿no? ¿Qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, yo voy a tener 0 de 0, x elevado a la 0. Esto es 0. Es decir, estoy sumando 0 a esta sumatoria, que no afecta nada, ¿no? 0 más cualquier cosa va a ser la misma cosa, ¿no? Entonces, si yo hago que esta sumatoria comience en 0, no estoy cambiando esta sumatoria. Entonces, no hay problema. Y yo comienzo esta sumatoria en 0. Puedo notar que las tres sumatorias comienzan en 0 y además las potencias las potencias de x están iguales, ¿no? X elevado a la n. Entonces yo puedo juntar estas sumatorias, ¿no? Vamos a unirlas. Acá yo voy a tener 2 por n más 1 de n más 1. Este es x a la n. Esto es n nada más, ¿no? Menos, acá esto va a ser n, cn, menos cn, y todo esto está multiplicado por x elevado a la n, igual a 0. De esta sumatoria, lo que me interesa a mí es encontrar los coeficientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a agarrar es el coeficiente, que llegaría a ser toda esta de esta, ¿no? Entonces va a ser 2, n más 1, de n más 1, n, cn, y esto es igual a 0. Una vez que hayamos igualado, lo que yo tengo que hacer es despejar el coeficiente con mayor índice. En este caso llegaría a ser Cn más 1, ¿no? Despejamos entonces ese coeficiente. Esto va a ser, acá puedo despejar Cn, ¿no? Cn va a ser, ambos pasan a sumar, n más 1 sobre 2, n más 1. Este que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces yo puedo notar que esto se me va con esto, y tengo que Cn más 1 es igual a Cn sobre 2. Lo que hallamos ahora, esto se llama una relación de secudencia. Y lo que hacemos con esto es evaluar los valores de n, ¿no? Entonces, decimos, si n es igual a 0, entonces yo tengo, en este caso era Cn más 1. Entonces voy a hacer unos cuantos paso a paso. C de 0 sobre 2. Entonces de acá yo tengo que C1 es igual a C0 sobre 2. Vamos con el siguiente. N es igual a 1. Esto va a ser C1 más 1 va a ser 2, igual. Esto es C1 sobre 2. Pero C1 es C0 sobre 2. Entonces esto es como C0 sobre 2 por 1 sobre 2, ¿no? Esto lo puedo, bueno, lo dejaremos ahí. Después vamos a ver qué relación encuentro en cada uno de estos coeficientes. Si n es igual a 2, entonces, ¿qué tengo? C, acá va a ser 2, ¿no? 2 más 1 es 3. Acá es 6n, entonces va a ser C2 sobre 2. También tengo el valor de C2, que es
de 0 sobre 2 por 2. Y este 2 se multiplica, ¿no? Hagamos uno más. N es igual a 3, entonces C4 es igual a C3 sobre 2. Ya tenemos C3, que es C0 sobre 2 por 2 por 2 y multiplicado por este 2, ¿no? Entonces puedo notar que hay una relación entre cada uno de estos coeficientes, ¿no? Esto es lo mismo que C0, 2 al cuadrado, C0 sobre 2 al cubo, C0 sobre 2 a la cuarta. Este es 2 a la 1. Entonces, para mí, Tn, siguiendo esta relación de estos coeficientes, una generalización, va a ser C0. Y puedo notar, a ver, acá estamos en 2, 1, ¿no? C2, esto está elevado al cuadrado. C3 está elevado al cubo. C4 elevado a la cuarta. Entonces, esto va a ser 2 elevado a la n, ¿no? Esto es la generalización de los coeficientes de nuestra sumatoria. ¿Ya? Entonces, ya hemos encontrado eso, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho que esta sumatoria era una solución, habíamos supuesto que era una solución, ¿no? Cn x elevado a la n. Entonces, lo único que voy a hacer es emplazar Cn en esta sumatoria. Entonces, yo voy a tener sumatoria que comienza en 0 al infinito. En vez de Cn colocamos C0 sobre 2 elevado a la n por x elevado a la n. Tengo que darme cuenta, bueno, tengo que observar si realmente esta sumatoria que comienza en 0 va a estar bien definida, ¿no? Porque en el caso anterior habíamos visto que para 0 no tenía como que sentido, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver si no pasa nada. Cuando n es igual a 0, yo voy a tener 2 elevado a la 0, que es 1. Entonces no pasa nada, ¿no? Voy a tener un coeficiente nada más, porque acá voy a tener x elevado a la 0, va a ser 1, solamente me va a quedar c0. Entonces esta sumatoria está bien definida. Ya, ¿qué más puedo hacer entonces? Podría terminar acá, ¿no? Nuestra solución, pero muchas veces estas sumatorias se pueden expresar como funciones ya elementales. Entonces vamos a ver si se puede hacer eso. C0 es una constante que no depende de n, entonces yo puedo sacarlo fuera de la sumatoria. Mientras una variable no dependa de n, ustedes pueden sacarlo fuera de la sumatoria. Igual a 0, entonces acá yo tengo x elevado a la n sobre 2 elevado a la n. Este término de acá puedo agruparlo, ¿no? C0, sumatoria, y puedo agruparlo de esta manera, x sobre 2 elevado a la n. Entonces yo conozco ya una serie más o menos que se parece a esta. Lo voy a anotar. Me dice la sumatoria que comienza en 0 hasta el infinito de a elevado a la n es igual a 1 sobre 1 menos a, si valor de absoluto de a es menor a 1. Pueden notar que la sumatoria que yo he obtenido se parece a esta, ¿no? Entonces, para nosotros, esta sumatoria que he obtenido x sobre 2 elevado a la n se parece a esta, ¿no? Donde a llegaría a ser x sobre 2. Me dice que es igual a 1 menos a. Para mí a es x sobre 2, ¿no? Esta sumatoria es igual a esta si a es el valor absoluto de a. Para mí, ¿quién es a? Es x sobre 2 es menor a 1. Este es el radio de convergencia, ¿no? Entonces, podemos trabajar un poquito más. Primero vamos a trabajar en esto, después vamos a poder trabajar en esto, porque el hecho de que se nos presente el radio de convergencia de esta manera, entonces no es muy
presentable, por decirlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar acá. Y es igual, esto va a ser 1 sobre 2 menos x sobre 2 extremos y medios. Y había sido igual a 2 sobre 2 menos x. O si quieren, y es igual a 2, no, espérenme, acá es C0, ¿no? C0, me estoy comiendo C0. Entonces acá le llevaremos C0. C0, entonces acá va a ser 2C0. Y sabemos que C0 es una constante nada más. Y 2 por una constante llega a ser una constante T. Entonces acá, antes de esto que sea C sobre 2 menos X. O si quieren, X menos 2, ¿no? Porque yo puedo multiplicar esta fracción por menos 1, ¿no? Entonces cambia el sentido de este denominador. No pasa nada, ¿no? Porque es una constante nada más. Entonces cualquiera de estas dos es válida. Lo voy a dejar acá. Entonces de acá nosotros tenemos que y había sido AC sobre 2 menos X, ¿no? Ahora voy a trabajar en el radio de convergencia. Entonces, nosotros hemos dicho que X, bueno, sobre 2, el valor absoluto de esa fracción es menor a 1. Entonces nosotros ya sabemos, ¿no? El valor absoluto en una división de parte. Ya sabemos que el valor absoluto de 2 es 2 nada más. El valor absoluto convierte los números en positivos. Este es positivo, entonces no pasa nada. Esto es lo mismo que el valor absoluto de X es menor a 2, ¿no? Pero ustedes recordarán la siguiente propiedad. El valor absoluto de A es menor a B, entonces eso implica que menos B es menor a B. Entonces, de acá, usando esta propiedad, decimos que menos 2 es menor a X, menor a 2. Entonces, el radio de convergencia de esa serie llegaría a ser 2. Entonces, decimos así, la solución de esa ecuación mediante una serie de potencias va a ser igual a C sobre 2 menos X si X está en ese integral, ¿no? Aquí hemos encontrado un radio de convergencia y ustedes se preguntarán qué pasaba con los ejercicios anteriores. Podrían notar ustedes que, no me acuerdo, a ver, una de las soluciones que habíamos visto era, por ejemplo, esta exponencial, ¿no? ¿Qué pasa con la convergencia de esta serie? Ustedes saben que la exponencial es convergente en todo punto, ¿no? Va a ser convergente para todo X. Entonces, era notorio que la convergencia de esas series, bueno, que sí convergían, ¿no? Y eran series convergentes. La exponencial siempre es convergente para todo X. ¿Tienen dudas sobre este ejercicio? ¿Está bien? Ya. Vamos a ver un ejemplo donde no funciona suponer que y, ¿dónde estamos acá? Donde no funciona suponer que y igual a la sumatoria de Cn por x elevado a la n funciona, me da una solución, ¿ya? Esto sería el ejemplo 4, ¿no? No funciona suponer que la solución de esta ecuación diferencial es esta sumatoria.
A ver, esto de acá. Va a ser x cuadrado y derivada igual a y menos x menos 1. Solución. Bueno, entonces lo que les recomendaba era, ¿no?, que lleven todas las variables a un lado de la ecuación. Entonces esto va a ser x cuadrado y derivada menos y más x más 1 igual a 0. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿no? Suponemos que la solución puede estar escrita de esta manera. El propósito es encontrar estos coeficientes. Entonces veamos. Sabemos que la derivada es la sumatoria que empieza en 1 hasta el infinito de n cn x elevado a la n menos 1. Entonces reemplazamos estos dos en la ecuación diferencial dada. Ya, x cuadrado y derivada, que es la sumatoria que comienza en 1 hasta el infinito, n cn x elevado a la n menos 1, menos y, que es esta otra sumatoria que comienza en 0, más x más 1, igual a 0. Algo que yo puedo notar en esta sumatoria, bueno, en esta ecuación, es que estas dos variables son independientes, ¿no? Esta es una constante nada más y esta es una variable de primer orden. Entonces, estas las voy a llevar por delante de mi ecuación. Voy a meter este x al cuadrado dentro de esta sumatoria. Infinito, n igual a 1, n cn, y este va a entrar, se van a sumar los exponentes, 2 menos 1 es 1, entonces voy a tener x elevado a la n más 1, menos la sumatoria, empieza en 0 hasta el infinito, cn x elevado a la n igual a 0. Nuevamente lo que intentamos es unir estas sumatorias, por lo que debo igualar las potencias de x, bueno, la mayor potencia de x, que en este caso sería n más 1, ¿no? Y debo igualar el índice de la sumatoria, debería comenzar en 0. Ya, ¿qué hacemos entonces? Ya, a ver, 1 más x, no hacemos nada. Lo que yo voy a tratar de hacer primero es igualar la potencia de x a n más 1, ¿no? Entonces, en este caso, acá no voy a hacer todavía nada. Menos. Y lo que yo quiero ahora es convertir este x elevado a la n a x elevado a la n más 1, ¿no? En este caso yo no puedo usar la propiedad que les había dicho anteriormente, que se les había mostrado, porque esta sumatoria comienza en 0, ¿no? Me convendría que esta sumatoria comenzara en 1 para poder aplicar esa propiedad. Entonces lo que yo voy a hacer es desarrollar esta sumatoria. Entonces abrimos un paréntesis porque delante de esta sumatoria tengo un signo negativo, ¿no? Entonces, si n es igual a 0, yo voy a tener c de 0 por x elevado a la 0. Más, y lo voy a dejar como la sumatoria que comienza en 1. ¿No? Solamente voy a desarrollar cuando n es igual a 0. De n, x elevado a la n igual a 0. En esa sumatoria que yo ya tengo, puedo aplicar la propiedad ya mencionada, ¿no? Voy a tener que la potencia de x va a estar elevado a n más 1. Entonces, este x a la 0 sabemos que es 1 y solamente voy a tener un coeficiente c0. Entonces, esto va a ser 1 más x más, solo voy a copiar para ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Es 0, más con menos es menos, y la sumatoria.
Lo que yo quiero es igualar las dos sumatorias que comiencen en 0, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. Primero estamos igualando las potencias de x. Acá voy a usar la propiedad. Entonces tengo 1 más x más... Y lo que yo voy a hacer en esta otra, yo desearía que esta sumatoria comience en 0, ¿no? ¿Qué pasa si n es igual a 0? Voy a tener, en esta de acá, ¿no? Si n es igual a 0, voy a tener 0 por C0, x elevado a la 0 más 1. Pero todo esto está multiplicado por 0, entonces esto va a ser 0. Es como sumarle 0 a esta sumatoria y no va a afectar en nada. Entonces yo puedo hacer que esta sumatoria comience en t. N, Cn, x elevado a la n más 1. Menos C0. Y acá aplicamos la propiedad. Menos, quiero que esa sumatoria comience en 0. Entonces, donde yo vea n, lo vamos a cambiar por n más 1. Tn más 1, x elevado a la n más 1. Listo, ya hemos igualado las potencias de x y además hemos igualado los índices de la sumatoria. Entonces, podemos unir estas sumatorias, ¿no? Esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, este C0 hemos dicho que es una constante nada más. Lo voy a mandar hacia adelante y unimos nuestras sumatorias. NCN menos Cn más 1, todo esto multiplicado por x elevado a la n más 1, igual a 0. Ahora, habíamos dicho que tenemos que igualar las potencias de x, ¿no? Es decir, es como si tuviéramos acá 0 elevado a la x a la 0, 0x a la 1, 0x al cuadrado y así, ¿no? Eso ya también lo habíamos visto en otras ocasiones. Entonces, es igualar todos a 0. Entonces, veamos. Algo que debo notar es lo siguiente. Acá yo tengo una constante nada más. 1 menos C0 es una constante. Pero acá me está apareciendo la variable x. Dentro de la sumatoria yo tengo la variable x. ¿Por qué? Si n es igual a 0, entonces ¿yo qué tengo acá? Lo que me interesa es esto. X elevado a la 0 más 1, que es x. Me está apareciendo una variable, la variable x, ¿no? De grado 1. Tengo que tener mucho cuidado con eso, porque se va a sumar con esta de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es desarrollar esta sumatoria para poder tener esta variable que está fuera de esa sumatoria. Entonces, desarrollamos solo una vez, ¿no? 1 menos C0 más x. Supongamos que aquí tuvieran más x cuadrado, ¿no? Deberían desarrollar acá dentro de esta sumatoria, también se encuentra x cuadrado, ¿no? Porque si n fuese igual a 1, 1 más 1 tienen x cuadrado. Ese se tiene que sumar con esta variable. Entonces también tendría que salir de la sumatoria. Entonces, desarrollamos. Si n es igual a 0, voy a tener 0, C0 menos C0 más 1. Todo esto está multiplicado por x elevado a la 0 más 1. Solo me interesa esa, ¿no? Porque esta es la que tiene potencia 1. Más la sumatoria, en este caso comienza en n igual a 1, al infinito, ncn menos cn más 1, x elevado a la n más 1, igual a 0. Listo, entonces acá que tengo 1 menos c0, más x, más 0 por c0 es 0. Esto va a ser... Aquí. Esto va a ser menos C1, ¿no? 0 más 1 es 1. C1x. Listo. Ahora sí podemos igualar estos coeficientes a 0. En primer lugar, vamos a agrupar estas de acá.
Puedo sacar la variable x y voy a tener 1 menos C1. Listo. Ahora sí podemos igualar los coeficientes. Entonces, 1 menos C0 es igual a 0. 1 menos C1 es igual a 0. NCN menos CN más 1 es igual a 0. De acá podemos obtener directamente que C0 es igual a 1. De acá C1 es igual a 1. Entonces ambos coeficientes son 1. De acá, dijimos que de acá tenemos que despejar el coeficiente con mayor índice. En este caso llegaría a ser Cn más 1. Cn más 1 es igual a NCN. Esta es nuestra relación de decudencia. Entonces, nuestra sumatoria comenzaba en 1, ¿no? Entonces, empezamos a evaluar esta relación de decudencia para n igual a 1. Si n es igual a 1, entonces, ¿qué decimos? Yo tengo c de 2 igual a 1, c de 1. Entonces, C2 es igual a C1, pero C1 para mí es 1 nada más, ¿no? Entonces, C2 es igual a 1. Ya. Si n, seguimos evaluando, ¿no? Si n es igual a 2, yo voy a tener c de 3. Igual, esto es 2, c de 2. C de 2 es 1. Entonces, c de 3 había sido 2. El siguiente valor, si n es igual a 3, c de 4 es igual a, esto va a ser 3, c de 3. C de 3 es 2, 3 por 2 es 6. Lo puedo anotar así, a ver. Lo vamos a anotar de la siguiente manera. A ver. Ya. C de 3 habíamos dicho que es 2 por 1. Lo voy a mantener así para obtener una generalización de nuestros coeficientes. Acá es 3 y C de 3 es 2 por 1. 2 por 1. Lo voy a mantener así. A ver, si n es igual a 4, entonces, ¿qué tengo? C de 5 es igual, esto va a ser 4C de 4. Esto es igual a 4 y C de 4 es 3 por 2 por 1. 1 más, si n es igual a 5, entonces tengo que C de 6 es igual a 5 C de 5. C de 5 es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, lo que yo puedo notar en este caso es que yo voy a tener una multiplicación entre estos números, ¿no? Una generalización. Entonces sería que Cn es igual, y pueden notar que si el índice del coeficiente 6, esta multiplicación comienza en 1. Entonces sería 1 menos que el valor del coeficiente. Entonces en este caso sería n menos 1. N menos 1. Y eso es factorial, ¿no? Es el factorial de cada uno de estos coeficientes. Esta es una generalización de los coeficientes. Entonces, ya hemos obtenido esto, ¿no? Entonces decimos y es igual, y algo que tenemos que tomar en cuenta es que hemos supuesto que nuestro y era de este tipo, ¿no? Pero ustedes pueden notar que los coeficientes, donde está C0 y C1, son independientes, están fuera de esta sumatoria. Entonces los anotamos. Esto es C0 más C1 por X. Y recién acá comienza la sumatoria, ¿no? Más la sumatoria, que en este caso comienzaría en 2 al infinito,
de Cn x elevado a la n. Entonces esto es lo mismo que C0 para mí es 1, C1 es 1 también. Para mi Cn, lo que hemos encontrado es que Cn es n menos 1 factorial. Factorial x elevado a la n, ¿no? Ahora vemos si esta sumatoria está bien definida, ¿no? Si n es igual a 2, tengo 2 menos 1, 1 factorial. Entonces sí está bien definida, ¿no? No tengo ningún problema con esta forma de escribir esa sumatoria. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Si nuestra solución está expresada de esa manera, yo debería encontrar el radio de convergencia de esta sumatoria, ¿no? Entonces, ¿cuál será el radio de convergencia? Una manera de encontrar el radio de convergencia es la siguiente. El límite, cuando n tiende al infinito, dice n elevado, bueno, sobre Cn más 1 en valor absoluto. ¿Ya? Entonces encontramos ese radio de convergencia. Nosotros ya tenemos Cn, el coeficiente Cn, ¿no? Esto sería el límite cuando n tiende al infinito. Para mí Cn, ¿quién es? N menos 1 factorial. Y Cn más 1 va a ser n menos 1 más 1, que es n nada más, n factorial. Por propiedades de factorial, nosotros sabemos que n factorial es lo mismo que n menos 1 factorial. Esto se me va con esto. Y lo único que yo tengo es el límite de n cuando tiene el infinito de 1 sobre n, ¿no? ¿Qué pasa cuando n tiende al infinito? Esto tiende a 0. Entonces, el radio de convergencia, es decir, esta sumatoria va a ser convergente solo para x igual a 0. Entonces, decimos, es convergente para x igual a 0. Habíamos visto tres casos, ¿no? En que la serie era convergente a 0, era convergente para algún número, ese se llamaba radio de convergencia, o era divergente. O en el caso en que era convergente para todos los valores de x. En este caso tenemos que es convergente solamente para x. Entonces vamos a ver si realmente esto es así. ¿Ya? Si esto es convergente para x igual a 0, entonces vamos a ver qué pasa con esto de acá. La ecuación que nos dábamos, ¿cuál era? A ver. Ya. Si es convergente para x igual a 0, vamos a ver lo siguiente. Vamos a anotar esta ecuación diferencial. Esto era x cuadrado de derivada. Menos y más x más 1. Anotaremos cómo hemos estado. Igual a y menos x menos 1. Esta es la ecuación diferencial dada, ¿no? Entonces, si esa serie es convergente, cuando x es igual a 0, yo voy a obtener lo siguiente. A ver. Anotaremos eso. X es convergente para 0. Si es convergente para 0, esto va a ser 0, ¿no? Ah, no, este es 1. 0, 0, a ver. 0 menos 1. Ah, ya. Esto es 0. Esto es 0 y y llegaría a ser 1, ¿no? Si es convergente para x igual a 0, esta sumatoria me da 0, esto es 0 y esto llegaría a ser igual a 1. Me está diciendo que y igual a 1 es una solución de esa ecuación diferencial. Veamos si y es igual a
y igual a 1 es solución de esta ecuación diferencial dada. La derivada de y igual a 1 es 0, ¿no? Entonces esto va a ser x cuadrado por 0 igual a 1 menos x menos 1. Esto va a ser 0 igual a 1 menos 1 es 0 menos x. No se da la igualdad de esta ecuación diferencial, ¿no? Por lo tanto, no podemos afirmar que esta solución que yo he obtenido es solución de la ecuación diferencial dada, ¿no? Entonces, en este caso podemos notar que al suponer que esta sumatoria es solución de esta ecuación diferencial, no funciona. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver por qué hemos tocado esta clase de ejemplos, ¿no? Lo que se va a venir son definiciones de puntos ordinarios, singulares y demás. Entonces, de esa manera podríamos resolver esta ecuación diferencial, pero en este caso, este x elevado a la n quizás sea x menos a elevado a la n, ¿no? Entonces, vamos a añadir la definición de puntos singulares, ordinarios y demás para resolver esta clase de ecuaciones diferenciales en las cuales no podemos encontrar una solución suponiendo esta igualdad. ¿Ya? Veamos entonces lo siguiente. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, una sencillita. Ejemplo, es lo mismo, ¿no? Segunda derivada de y más y es igual a 0. Nuevamente, lo que tenemos que hacer acá es suponer que la solución, que la posible solución de esta ecuación diferencial es esta sumatoria. Esto va a ser Cn x elevado a la n. Ya sabemos que la derivada es una sumatoria que comienza en 1. N x elevado a la n menos 1. ¿Cuál será la segunda derivada de y? Lo primero que voy a hacer es derivar esta de acá. Segunda derivada y vamos a ver cuál es el comienzo de esta sumatoria. Entonces, derivamos. Voy a tener n menos 1, cn, x elevado a la n menos 2. Esta es la derivada de este término, ¿no? Y cn es una constante nada más. Ya. Entonces, lo que tenemos que notar es que nuestra sumatoria debe estar bien definida. Si comienza en 0, al evaluar esta sumatoria debe tener 0 menos 2, que es x a la menos 2. Esa no es una serie, ¿no? Si es igual a 1, voy a tener 1 menos 2, que es menos 1. Tampoco va a estar bien definida. Entonces, de hecho, esta sumatoria tiene que comenzar en 2. 2 menos 2 es 0, entonces x a la 0 es 1. Ahora sí está bien definida, ¿no? Entonces, esta es la segunda derivada de y. Lo único que hacemos es reemplazar en la ecuación diferencial que se nos está dando. Entonces, en este caso está sencillo, ¿no? Es una sumatoria que comienza en 2, n menos 1, Cn x elevado a la n menos 2, más y, que es la sumatoria que comienza en 0, x elevado a la n igual a 0. Lo que tenemos que hacer es igualar las potencias de x. En este caso, igualar a la mayor potencia de x, que es n. Entonces, esta deberíamos cambiarla a la potencia n. Y hacer que las sumatorias comiencen en 0. Entonces, en esta primera sumatoria, lo único que vamos a hacer es aplicar la propiedad que ya habíamos enunciado hace un momento, ¿no? Entonces, esta sumatoria yo quiero que comience en 0. Donde yo vea n, lo voy a cambiar por n más 2. Entonces, en vez de n, colocamos n más 2. N más 2 menos 1 es n más 1. Cn más 2, y acá tengo Cn más 2 menos 2. Esto va a ser x elevado a la n nada más. Listo, ya tengo igualadas las sumatorias y las potencias de x. Lo único que yo voy a hacer ahora es factorizar, ¿no? Es unir estas sumatorias y factorizar
x. Esto va a ser n más 2, n más 1, de n más 2, más de n, x elevado a la n igual a 0. Vamos a igualar los coeficientes igual a 0. El único coeficiente es esta de acá que tengo, ¿no? N más 2, n más 1, de n más 2, más n, igual a 0. Tenemos que despejar el coeficiente con mayor índice, que en este caso es Cn más 2. Esto va a ser menos Cn, n más 2 por n más 1. Esta es la relación desde equidencia. Evaluamos los valores de n. Si n es igual a 0, entonces yo voy a tener 0 más 2 es C2, igual a menos C de 0. Esto va a ser 0 más 2, va a ser 2 por 1, que es 2, ¿no? N igual a 1, yo voy a obtener. Esto va a ser C3 igual a menos, acá voy a tener C1 sobre, esto va a ser 1 más 2 es 3 por 2. Entonces, bueno, lo voy a dejar así para ver si podemos encontrar una generalización para Cn, ¿no? Si n es igual a 2, entonces, ¿qué tengo? Que C4 es igual a menos C2. Acá voy a tener 2 más 2, esto es 4 por 3. Pero yo conozco C2. C2 es C0 sobre 2. Ambos son negativos. Menos con menos, este va a ser positivo. Va a ser 4 por 3 por 2. Veamos el siguiente. N igual a 3. Voy a obtener C5 igual a menos C3 sobre 3, 5 por 4. Pero yo también ya conozco C3. Igual es negativo, entonces esto va a ser C1, ¿no? C1 por 5 por 4 sobre 5 por 4 por 3 por 2. Sigamos viendo, n igual a 4. Voy a tener C6. Esto va a ser C4 sobre, acá va a ser 6 por 5. 6 por 5. Yo conozco el valor de C4. Esto y este es negativo, ¿no? Más o menos es menos. Esto va a ser C0. 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Veamos unita más. N igual a 5. Yo tengo C7 menos C5. Acá voy a tener 5 más 2. 7 por 6. Tengo el valor de C5. Sí, acá. Es positivo, entonces este va a ser negativo. C1. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 2, ¿no? Está ahí. Se supone que está multiplicado por 1. Ya, entonces, a ver, esto voy a mover un poquito. Acá. A ver. Podemos notar que C3 es lo mismo que menos C1 sobre 3 factorial. C4 es lo mismo que C0 sobre 4 factorial. C5 es lo mismo que C1, 5 factorial. C6 es lo mismo que menos C0 sobre 6 factorial. Esto es menos C1 sobre 7 factorial. Esto es lo mismo que C0 sobre 2 factorial, ¿no? A ver, vamos a ver si nos conviene escribirlo de esta manera. Ya. Entonces, evalúan 2 veces más. Para n igual a 6,
yo voy a obtener que C8 es igual, esto ya se los dejo para ustedes. C8 es igual a 1 sobre 8 factorial de 0. Y para n igual a 7 yo voy a obtener que C9 es igual a 1 sobre 9 factorial por C1. Entonces se los dejo para ustedes. Nada más es reemplazarlo acá, ¿no? Entonces puedo notar lo siguiente. El índice del coeficiente coincide con el factorial que está en el denominador, ¿no? Intercala también, ¿no? C0, C1, C0, C1, C0, C1. Cuando es par es C0, cuando es impar es C1. En los signos, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, como no encuentro todavía una generalización, porque los signos es lo que está afectando en este momento, lo que voy a hacer es reemplazar nomás. Como y era igual a C0, C1x, C2x cuadrado. Voy a anotar hasta el coeficiente que hemos encontrado, que en este caso es C9, ¿no? Más y continúa esta. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de los coeficientes que hemos encontrado. Para mí C0, no hay, ¿no? C0 lo mantengo como C0. Hemos encontrado desde C2, entonces voy a mantener estos dos términos. C2 para mí es C0 sobre 2. Vamos a ver si me sirve que esté multiplicado, bueno, que sea 2 factorial. En este caso está multiplicado por x cuadrado. C3, para mí C3 es menos C1 sobre 3 factorial y esto está multiplicado por x cubo. C cuarta es C0, 4 factorial, x a la cuarta. C5 para mí es, ¿dónde está C5? C1 sobre 5 factorial. X a la quinta, para mí C6, ¿dónde está? Es menos C0, 6 factorial. C7 es menos C1, 7 factorial, x a la séptima, más C0, 8 factorial, x al octavo, y el último que hemos encontrado sería C1, 9 factorial, x elevado a la 9. Continúa, ¿no? Tenemos más coeficientes. Lo siguiente que podemos hacer es agrupar los términos que contienen el término C0 y C1. Entonces agrupamos. Es lo mismo que C0 menos C0 sobre 2 factorial x cuadrado más C0 sobre 4 factorial x a la cuarta menos C0, 6 factorial x a la sexta más C0, 8 factorial x a la octava. Más, ¿no? Todos los coeficientes que tengan potencia par. Más, acá vienen los C1, C1x, C1, 3 factorial x al cubo, C1, 5 factorial x a la quinta, C1, 7 factorial x a la séptima, C1, 9 factorial x a la novena. Y esto también continúa para las potencias impares, ¿no? Entonces, de acá yo puedo factorizar C0. Tengo 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial, x a la cuarta sobre 4 factorial, x sexta, 6 factorial, x octava, 8 factorial, más, puedo factorizar C1, tengo x, ¿estamos bien?
x menos un x cubo, ¿no? X cubo, 3 factorial, x quinta, 5 factorial, x séptima, 7 factorial, x novena, 9 factorial, menos, ¿no? Se intercalan los signos en este caso. En ambos paréntesis podemos notar que el signo acá debería ser menos, si es menos. Se intercala, ¿no? Más menos, más menos, más menos. Y lo mismo con los impares, menos más, menos más. Igual se van intercalando. Las dos sucesiones que yo tengo, son conocidas, ¿no? Entonces, yo puedo expresarlo de esta manera. Vamos a encontrar una generalización. Esta va a ser la sumatoria que comienza en 0 hasta el infinito. ¿De quién? Yo puedo notar aquí, acá, esto es lo mismo que 1 factorial. Es como si tuviera 1 sobre 1 factorial. O bueno, esto también puede ser x a la 0, ¿no? Que es igual a 1. Entonces, voy a tener estos son coeficientes, no, son variables con potencias pares. Lo escribimos de esta manera, ¿no? Esta es una potencia par. Listo. Entonces, para que los signos se intercalen, yo voy a tener menos 1 elevado a la n. Si n es par, es... ¿Estamos bien? Vamos a ver. Si este es par, estos se vuelven positivos. ¿Ya? Y esto está dividido entre un número par factorial. Entonces está escrito de esta manera, ¿no? Menos 1. Claro, si comienza en 0, menos 1 elevado a la 0 es 1. 1 sobre 2 por 0 es 0 factorial, que es 1. Tengo este primer término y así. Lo mismo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para esta otra sucesión. Igual es una sucesión que debería comenzar en 0. En este caso, estamos hablando de la variable x con potencia negativa. Entonces, con potencia impar, mejor dicho. Eso lo escribimos de esta manera, ¿no? También están divididos entre el factorial, que va a ser 2n más 1, factorial. Para que los signos se intercalen nuevamente, ¿no? Menos 1 elevado a la n. Esto comienza en positivo. Si esto llegaría a ser al cuadrado, va a ser positivo. Pero sí. Está bien, ¿no? Está bien escrito. Listo. Estas dos series que yo he obtenido son conocidas. Vamos a ver. Nosotros sabemos que el coseno de x es igual a la sumatoria que comienza en 0 al infinito de menos 1 elevado a la n, 2n factorial, x elevado a la 2n. Y además el seno de x también está escrito de esta manera. Es una sumatoria que comienza en 0 hasta el infinito, 2n más 1 factorial, 2n más 1, ¿no? Entonces son las dos series que hemos obtenido. Así la solución puede estar escrita de esta manera. Entonces, y es igual a C0. Tenemos esta primera sumatoria que es coseno de x más C1 por esta sumatoria que es el seno de x, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a escribir la solución con constantes mayúsculas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en vez de colocar C0, colocar una constante C1, coseno de x, más una constante C2, seno de x. Listo. Esta es la solución de mi ecuación diferencial mediante serie de potencia. ¿Tienen dudas?
Vamos a ver una más. Ejercicios. Pondremos dos, ¿no? Ejercicio 2. Segunda derivada más la primera menos 2y igual a 0. Y en este caso nos va a dar condiciones iniciales, donde y de 0 es igual a 1 y la derivada en 0 va a ser igual a menos 2. Mismo procedimiento, ¿no? Suponemos que una de las soluciones se puede escribir como una sumatoria, ¿no? Antes, cuando yo tenga valor inicial, los dos valores iniciales en esta ecuación diferencial, lo primero que voy a hacer es sustituir estas condiciones iniciales en la solución que nosotros estamos suponiendo que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso no voy a considerar la sumatoria, ¿no? Porque este y también se puede escribir como una sucesión. ¿No? Esto es igual a la sumatoria que nosotros ya conocemos. Lo mismo, ¿no? Pero en este caso, para evaluar estas dos condiciones iniciales, vamos a utilizar esta solución. En este caso, para mí, x es igual a 0 y y es igual a 1, ¿no? Entonces, y es igual a 1, este C0 no depende de x, más C1 por 0, C2 por 0 al cuadrado, que es 0, más C3 por 0, más, ¿no? Esto se hace 0, 0, 0. Entonces, de acá obtenemos que C0 es igual a 1. Listo, ya hemos utilizado una condición inicial. Debemos usar la segunda condición inicial. Para eso necesito la y, bueno, la derivada de y, ¿no? Entonces, derivamos. Y derivada es igual, la derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. 1 más 2, 2x, más 3, 3x cuadrado, más 4, C4x cubo. Más, ¿no? En este caso, me dice que la derivada de y en el punto 0 es igual a menos 2. Por lo tanto, x es igual a 0 y y es igual a menos 2. Menos 2 es igual a C1 más 2 C2 por x, que es 0. 3C3 por 0. 4C4 por 0 más, y así sucesivamente. Esto es 0, 0, 0, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos que C1 es igual a menos 2. Hemos obtenido dos valores de dos coeficientes. A ver, vamos a ver si me quiero expresar. Entonces, ahora sí, ya tengo el valor de dos coeficientes y de esa, bueno, lo que vamos a ahora es suponer que la solución de esta ecuación diferencial la podemos escribir de esta manera, ¿no? Entonces, de memoria, la derivada de y, la sumatoria que comienza en 1 hasta el infinito, ncn, x elevado a la n menos 1. Y la segunda derivada es la sumatoria que comienza en 2, de n menos 1, cn, x elevado a la n menos 2. Listo. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Tengo segunda derivada más la primera. Entonces esto va a ser igual n menos 1, cn, x menos 1, menos la primera derivada, era más, menos 2y. Y y para mí es esta otra sumatoria que comienza en 0, ¿no? Eso me dice que es igual a 0.
Lo que tenemos que hacer es igualar a la potencia más alta, que en este caso sería n. Entonces, si utilizamos la propiedad, acá va a ser 2 menos 1, va a ser n más 1. Casi va a cambiar a n. Ya. Aquí es n menos 2. Listo. Si aplicamos la propiedad, ambas van a cambiar a potencia n, ¿no? Y van a comenzar en la sumatoria igual a 0. Entonces no hay ningún problema. Este 2 lo voy a meter dentro de la sumatoria. Entonces aplicamos la propiedad. Yo voy a tener la sumatoria que comienza en 0 hasta el infinito. Y donde vea n lo cambiamos por n más 2. N más 2. N más 2 menos 1 es n más 1. De n más 2. N más 2 menos 2 va a ser n nada más. Lo mismo acá, aplicamos la propiedad, convertimos a... Vemos que esta sumatoria comienza en 0, donde vea n, le colocamos n más 1. N más 1, n más 1. N más 1 menos 1 es x elevado a la n. Menos, y dije que este 2 lo voy a meter dentro de la sumatoria. N igual a 0. 12n x elevado a la n igual a 0. Entonces no hay problema, ¿no? Ya hemos igualado los índices de la sumatoria y todos están elevados a la potencia n. Entonces agrupamos. Podemos unir esta sumatoria. Voy a tener n más 2, n más 1, n más 2, n más 1, n más 1, menos 12n x elevado a la n igual a 0. Igualamos el coeficiente que va a ser n más 2, n más 1, n más 1, menos 2, igual a 0. Lo que hacemos es despejar el coeficiente con mayor índice, que es n más 2. Entonces voy a tener 2 n más menos, ¿no? Menos n más 1, n más 1, sobre n más 2 por n más 1. Listo, esta es la relación desde ecudencia. Evaluamos. Si n es igual a 0, entonces yo que tengo 0 más 2 es 2. Acá voy a tener 2 de 0 menos 0 más 1 es 1, ¿no? 0 más 1, esto es 1 sobre 0 más 2 es 2 por 1. Lo voy a mantener así. Quizás me sirva más adelante, ¿no? Yo ya tengo los dos coeficientes, ya tengo los valores de estos coeficientes. A ver, para mí C0 era 1 y C1 es menos 2. C0 es 1 y C1 es menos 2. Esto es lo mismo que 2 por 1 más 4. 2 más 4 sobre 2. Esto es 6 dividido entre 2, que es 3. Estamos bien, ¿no? C2 es igual a C3. El siguiente. Si me equivoco, me corrigen. Siguiente. Si n es igual a 1. A ver, déjenme ver un ratito. Acá, a ver. 2 más 2, esto es 4. Ya me estoy equivocando. Esto es 2 más 2, va a ser 4 dividido entre 2, que esto es igual a 2. Entonces C2 es igual a 2. Ahora sí. El siguiente. Si n es igual a 1, aquí voy a tener C3. 2C1 menos 1 más 1 es 2. 1 C2, ¿no? C2 sobre
Acá va a ser 1 más 2 es 3 por 2. C1 hemos dicho que es menos 2 si no me equivoco. Pero anotaremos acá los valores. C1 es menos 2. Ya. Entonces acá tengo 2 por menos 2 por C2 que es 2. 3 por 2 es 6. Y acá tengo menos 4 sobre 6. Menos 8 sextos, que esto va a ser, a ver, mitad de 4 tercios, ¿no? De 3 es igual a menos 4 tercios. Si n es igual a 2. Entonces voy a obtener que C4 es igual a 2 de 2 menos 3 de 3 sobre 2 más 2, esto es 4 por 3. C2, para mí C2 es 2. 2 por 2, esto es 4 menos 3. Esto va a ser positivo. 3 con 3 se va a ir. Esto va a ser 4 sobre 12. 8 sobre 12, esto es igual. 4, esto es igual a 4, 6, 2 tercios. ¿Estamos bien? Sí, a ver uno más. 100 es igual a 3. Entonces voy a tener C5 es igual a 2. C3 menos. Acá va a ser 3 más 1, 4. C4. Acá va a ser 3 más 2 es 5 por 3 más 1 es 4. C3 para mí es menos 4 tercios. Va a ser menos 8 tercios. Menos 8 tercios menos 4 por C4 es 2 tercios, que va a ser también menos 8 tercios, ¿no? Menos 8 tercios sobre 20. Menos 8 tercios va a ser menos 16 tercios sobre 20. Extremos y medios voy a tener, a ver acá, ya voy a anotar. 3 por 20, mitad va a ser 8, 10, 4, 5. Menos 4 sobre 15. Lo que me sale. Y lo demás se los dejo para ustedes. Voy a anotar los siguientes, unos 3 más. C6 es igual a 4 sobre 45. C7 es igual a menos 8 sobre 315. Y C8 es igual a 2 sobre 315. Ustedes pueden notar que en este caso no podemos obtener una generalización de estos coeficientes, ¿no? Entonces, quizás muchas veces no vamos a poder obtener una generalización. Lo que vamos a hacer es reemplazar los coeficientes a la solución, pero a esta de acá, ¿no? C0, C1x, C2x, cuadrado, quizás así podemos obtener algo. Hasta que no me lo voy a anotar ya. Reemplazaremos. C0 para mí era 1, C1 es menos 2, C2, para mí C2 ¿cuánto es? 2. 2x al cuadrado. C3 es menos 4 tercios. C4 para mí es 2 tercios. C5 es menos 4 sobre 15. Menos 4 sobre 15, x a la quinta. 4 sobre 45, x a la sexta. Menos 8 sobre 315. Y más 2 sobre 315, x a la octava. Más, y no sé si es negativo o positivo, ¿no?
Entonces, en este caso quizás no podríamos obtener una generalización de estos coeficientes, ¿no? Entonces, a ver, quizás sea esta, a ver, la exponencial. ¿Ustedes recuerdan que la exponencial elevado a la x es la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de x elevado a la n sobre n factorial? ¿Podría ser esa? A ver, otra. O quizás sea esta, ¿no? Que esté elevado a la 2n n factorial. Ustedes lo desarrollan la sumatoria de esta expresión y vamos a ver si simplifican y demás obtienen esta sumatoria. Eso se los dejo para ustedes. O si bien no puedo escribirlo como una sumatoria elemental, la dejo nada más así, ¿no? Porque muchas veces no podemos encontrar una generalización de estos coeficientes. Entonces, lo dejaríamos así el problema. Pero si ustedes pudieran encontrar, está escrito como una sumatoria elemental, entonces lo escriben, no hay problema. ¿Se entiende, muchachos? O vemos un ejercicio más antes de entrar al siguiente punto. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entiende o vemos un ejercicio más? Ya, nos vamos al siguiente punto. Listo, hasta ahora hemos visto que podemos encontrar soluciones en serie de potencias de ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, ¿no? También hemos visto un ejercicio en el que no funcionaba suponer que nuestra solución estaba escrita como una serie, ¿no? Entonces, para eso vamos a añadir las siguientes definiciones. Acá vamos a hablar de puntos ordinarios. Puntos singulares. Y soluciones como series de potencia x menos a. Cuando habíamos visto un ejercicio en el que no funcionaba suponer que esa sumatoria era solución de la ecuación diferencial, les había dicho que podía suponer, bueno, que quizás suponer que la sumatoria en vez de x elevado a la n tendría que ser x menos a. Me refería a este punto, ¿ya? Entonces es lo que tratamos de definir este momento. ¿Quién será x menos a para nosotros?
¿Ya? Para estudiar puntos ordinarios y puntos singulares, vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. AX, segunda derivada, más BX, Y derivada más de X, Y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, donde AX, BX y CX son solo funciones. Son funciones. Y olvido también de X, ¿no? O pueden ser nada más constantes. Pero en este caso, en una generalización de esta ecuación, vamos a decir que son funciones. ¿Ya? Entonces, para poder encontrar puntos ordinarios, puntos singulares, lo que vamos a hacer es agarrar esta ecuación diferencial y dividirla entre la función que acompaña a la segunda derivada, es decir, que acompaña a la mayor derivada. Es decir, si esta ecuación diferencial fuese de tercer grado, tendríamos que dividirla con la función que acompaña a esa derivada. ¿Ya? Entonces, dividimos. Dividimos entre la función que acompaña a la variable de mayor derivada, que en este caso es la segunda derivada, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la función AX. Entonces, dividimos y yo voy a tener lo siguiente. Tengo AX sobre AX, segunda derivada de X a X, primera derivada de X a X por Y igual a 0. Bueno, esta de acá es nada más 1, tengo la segunda derivada de X a X sobre Y derivada y por último esta división de acá, ¿no? Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar esta ecuación. Sobre esta ecuación vamos a determinar los puntos singulares y los puntos ordinarios. Entonces decimos, sobre esta ecuación determinamos los puntos ordinarios y singulares. Entonces vamos a decir dos cosas. Vamos a decir que X igual a, es decir, este punto A, se llama punto ordinario si estas dos funciones, el cociente de esas dos funciones son funciones analíticas. Analíticas en A. Bueno, si no recordamos esta definición de funciones analíticas, lo que quiere decir, es decir, ambas funciones en este caso llegaría a ser b sobre x, a sobre x, y c sobre x sobre a sobre x, ¿no? Se pueden expresar como serie de potencia. Se pueden expresar como serie
de potencia. En este caso, una sumatoria, ¿no? Con centro A, es decir, esta nueva sumatoria está centrada en A. ¿Ya? O son series de Taylor centradas en A. Eso quiere decir que sean funciones analíticas, que estas dos funciones se puedan expresar como serie de potencia. Es lo único que quiere decir. Entonces, este punto A se llama ordinaria si estas dos funciones son funciones analíticas. 2. X igual a es punto singular si no es punto ordinario. O lo mismo que estas dos funciones no pueden escribirse como serie de potencia, ¿no? Listo. Entonces ya sabemos cuándo un punto es ordinario y cuándo un punto es singular. Además, ¿cómo podemos encontrar estos puntos ordinarios? Vamos a ver lo siguiente. Decimos, si el límite de la función bx sobre ax cuando x tiende a, este es un posible punto ordinario, hemos dicho, ¿no? Es igual a L, es decir, un valor numérico, y el límite de la otra función, que era c de x sobre a de x igual cuando x tiende a, es igual a m o L. La cuestión acá es que sean valores numéricos, ¿no? Entonces decimos que x igual a es punto ordinario. Otro. Sí, el límite cuando x tiende a de esta función nuevamente tiende a más menos infinito, cualquiera de los dos, o el límite de la otra función cuando x tiende a es igual a más o menos infinito, decimos que x igual a es punto singular. Entonces acá estamos hablando de la existencia de los límites, ¿no? En este caso, si los dos límites existen, es decir, es igual a un valor numérico, entonces decimos que ese punto A, al que tendía x, es un punto ordinario. En este caso, acá les decía, ¿no? Que ambos límites pueden tender al mismo punto. No importa eso, ¿no? Pero la cuestión es que existan estos límites. Acá, en este otro caso, basta con que uno de los dos límites no exista o tienda al infinito para decir que ese punto es singular. Uno de estos puede tener un valor numérico, supongamos que este es 5, pero este tiene el infinito. Entonces, basta con eso para decir que ese es un punto singular. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Ejemplo. Nos damos una ecuación diferencial. Entonces, lo que nosotros queremos es conocer los puntos ordinarios y singulares de esta ecuación diferencial. ¿Qué hemos dicho? Vemos el grado de nuestra ecuación diferencial, es de segundo orden. La función que acompaña esta ecuación de segundo orden es x menos 1. Entonces, lo que deberíamos hacer es dividir la ecuación diferencial sobre x menos 1, ¿no? X menos 1 sobre x menos 1, solamente me va a quedar la segunda derivada de y. Más, acá voy a tener 2x, x menos 1, de derivada, 3x cuadrado, x menos 1, y igual a 0. Listo, entonces, lo primero que vamos a hacer
es analizar esta ecuación diferencial y vamos a ver en qué punto el denominador se hace cero, ¿no? Porque esos puntos son los que nos darían problema. Entonces, decimos, si x menos 1 es igual a 0, entonces x es igual a 1. En este punto el denominador se hace 0. Entonces, este x igual a 1 podría ser un punto singular. Decimos punto que podría ser singular. Entonces, lo que estamos observando es que nosotros estamos colocando nuestra mirada en el denominador, ¿no? Estamos viendo dónde el denominador podría anularse, y en este caso es igual al punto 1, ¿no? Entonces, ese punto y podría ser un posible punto singular. Todavía no sabemos si es o no es así. Entonces, para los demás valores de x, nuestra división, nuestro cociente va a tener sentido, ¿no? Entonces podemos decir que todos los puntos diferentes de 1 son puntos ordinarios. Todos los puntos x diferente de 1 son puntos ordinarios. Eso sí está bien definido, ¿no? Lo que les decía, este x igual a 1 podría o no ser punto singular, incluso podría ser un punto ordinario. ¿Cómo entonces podemos saber si realmente es o no un punto singular ordinario? Lo que hacemos es encontrar el límite. Entonces, ¿qué hacemos? Límite, estamos hablando de este punto, ¿no? Cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 2x sobre x menos 1. X menos 1. Entonces, estamos hablando de ese límite. Basta con que uno de ellos tiene el infinito para que ese punto sea singular, ¿no? Entonces, podemos evaluar lo siguiente. Cuando ustedes tengan el límite de una función, lo primero que podrían hacer es evaluar el punto. Si ustedes obtienen algo como esto, 0 sobre, bueno, al revés, ¿no? Un número cualquiera, en este caso va a ser 2 sobre 0, un número sobre 0, este sí o sí va a tender a más menos, o bueno, a más infinito o menos infinito. Tiene el caso de que ustedes evalúen este punto en la función, ustedes tengan 0 sobre 0, quizás este límite se pueda resolver simplificando o usando Hopital, ¿no? Entonces acá quizás llegaría a tenerse un valor numérico. Entonces, si ustedes tienen esto, entonces de hecho tiende a más infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, al evaluar nuestra función para x igual a 1, nosotros obtenemos 2 sobre 0, ¿no? Entonces, esta función tiende a más menos infinito. Cuando va 1 por la derecha tiende a más infinito, cuando tiende a 1 por la izquierda tiende a menos infinito. Entonces, esto tiende a infinito. Así, decimos que x igual a 1 es un punto singular. Entonces ya hemos tenido los puntos ordinarios y un punto singular. Veamos otro ejemplo. Vamos a añadir una función trigonométrica. Nuevamente, es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces debo dividirla entre x. Yo voy a tener segunda derivada, seno de x sobre x, y derivada más x cuadrado sobre xy igual a 0. Entonces, queremos ver los puntos. Bueno, lo que hacemos es observar el denominador de estas dos funciones, ¿no? Si x es igual a 0, entonces ese podría ser un posible punto singular, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, en este caso podemos decir todos los puntos
X diferente de 0 son puntos singulares. Ordinarios, mejor dicho. Son puntos ordinarios. X igual a 0, posiblemente, posible punto singular, pero no sabemos, ¿no? Singular. ¿Por qué? Porque en X igual a 0, el denominador se hace 0. Entonces, veamos si realmente este punto 0 es un punto singular. ¿Qué hacemos? Encontramos el límite. Límite. En este caso, cuando X tiende a 0, ¿de quién? De seno de X sobre X. ¿Cuánto es esto? Este es el límite de una función conocida, ¿no? Esto es igual a 1. Pero, para saber si este es punto ordinario, ambos límites tienen que existir. Límite, cuando X tiende a 0, ¿de quién? De la segunda función, que es de X cuadrado sobre X. Puedo simplificar, ¿no? Límite de X cuando X tiende a 0, esto es 0. Ambos límites existen. Por lo tanto, X igual a 0 también es un punto ordinario. Ordinario. Entonces, podemos notar que esta ecuación diferencial no tiene puntos singulares. Entonces, de ese modo es que ustedes van a hallar puntos ordinarios y puntos singulares. No está difícil, ¿no? Solamente es encontrar, o bueno, ver si los límites de esas dos funciones existen o no. Basta con que una de ellas tienda al infinito para decir que ese es un punto singular. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema. Decimos si X igual a es punto ordinario, ¿de quién? De la ecuación que estábamos considerando, ¿no? Una ecuación de este tipo. Entonces, existen dos soluciones linealmente independientes centradas en este punto. Existen dos soluciones linealmente independientes centradas en ese punto. Listo. Entonces, estamos hablando de este tipo de serie. Aquí está n igual a 0. Y en vez de x elevado a la n, tenemos x menos a elevado a la n. Esta es una serie centrada en a. ¿Ya? Es lo que quiere decir. Ahora, recuerden que era bastante importante la convergencia de estas series, ¿no? Entonces, ¿cuál será el radio de convergencia de esta? ¿Cuál será la convergencia de esta serie? Pues vamos a decir que el radio de convergencia será al menos tan grande como la distancia al punto singular más cercano. Estamos hablando de un punto real o complejo. Entonces, es bastante importante que esta serie sea convergente, ¿no? Tenemos que obtener series que convergen.
Entonces vamos a ver de más o menos de lo que estamos hablando en este momento. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que ya hemos visto, ¿no? X menos 1, 2xy derivada, 3x cuadrado y igual a 0. Habíamos dicho que el punto singular de esta ecuación diferencial es 1. Punto singular. Entonces acá va a entrar esta definición, ¿no? El radio de convergencia será al menos tan grande como la distancia al punto singular más cercano. Acá ya tengo un punto singular. Entonces, si buscamos soluciones como serie de potencias de esta sucesión, si buscamos solución como serie de potencia de esta sumatoria, no podemos garantizar, bueno, en este caso, para mí, ¿a quién es? El punto singular es 1, ¿no? Entonces, esta sucesión está centrada en 1. No podemos garantizar que existan las dos soluciones linealmente independientes, ¿ya? Pero esta serie tiene centro 1, ¿no? Podemos notar que esta serie tiene centro 1. Ese es el primer problema. No podemos garantizar la existencia de las dos soluciones linealmente independientes. Quizás puede existir una o quizás ninguna, ¿verdad? Pero algo que sí garantiza el problema es que, bueno, el teorema, pero decimos, el teorema garantiza que esta serie de acá sí tiene dos soluciones linealmente independientes, ¿no? Tiene dos soluciones linealmente independientes. No podemos garantizar la serie con centro 1. No podemos garantizar la existencia de las dos soluciones de esta serie con centro 1, pero sí podemos garantizar que esta serie tiene dos soluciones linealmente independientes, ¿no? Entonces, lo que queremos ver es la convergencia, el radio de convergencia de esta serie. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podamos hacer es calcular el radio de convergencia de esta serie. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a usar esto, ¿no? ¿Qué me dice? El radio de convergencia será al menos tan grande como la distancia al punto singular más cercano. Entonces, decimos. Si queremos calcular R, le ponemos el radio de convergencia. Debemos calcular. ¿Y qué me dicen? La distancia al punto singular más cercano. Entonces, calcular la distancia, primero, ¿de quién? De esta serie, ¿no? Que tiene centro 0. Entonces decimos la distancia de x igual a 0 a x igual a 1, que es la otra serie que teníamos, ¿no? Esta de acá. Que es 1. La distancia de 0 a 1 es 1. Entonces, podemos decir, por lo tanto, el radio de convergencia al menos, bueno, es al menos 1. El radio
de convergencia es al menos 1. Entonces, la serie es convergente al menos, entonces decimos entonces, esta serie que nosotros estamos viendo es convergente al menos en x menor a 1. ¿No? Porque estamos diciendo que el radio de convergencia es al menos 1, lo que quiere decir que el radio de convergencia está entre 1 y menos 1. Lo mismo, ¿no? Bueno, no, este es x, ¿no? El radio de convergencia está entre 1 y menos 1. Es lo mismo que esto de acá, ¿no? Puede escribirse de las dos maneras. Veamos otro ejemplo. ¿Qué tal si nosotros estamos considerando la misma ecuación diferencial? Pero en este caso, ¿qué tal si estamos hablando de esta serie? Centro 5. Sabemos que el único punto singular de la ecuación diferencial que estamos considerando, acá le colocaremos B, ¿no? Para no causar confusiones. Estamos considerando la misma ecuación diferencial, donde el punto 1 era el único punto singular. En este caso, x igual a 5, el centro de esta serie, es un punto ordinario, ¿no? Entonces diremos no es punto singular. Entonces podemos garantizar la existencia de dos soluciones linealmente independientes. Existe dos soluciones linealmente independientes. ¿Cuál será el radio de convergencia? Entonces, el radio de convergencia va a ser, bueno, lo vamos a obtener calculando la distancia de este punto ordinario al punto singular más cercano, que es lo que nos decía acá, ¿no? Al punto singular más cercano, que es 1. Entonces, AX igual a 1, que es 4, ¿no? Entonces, la serie es convergente al menos, entonces decimos que la serie es convergente al menos en x menos 5 menor a 4. Este es el centro de nuestra serie, ¿no? Entonces, ya está. Hemos encontrado el radio de convergencia, que va a ser la distancia de un punto ordinario al punto singular más cercano. Entonces, de esta manera podemos ver la existencia de dos soluciones linealmente independientes. Esto significa que estamos hablando de una serie centrada en un punto, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que habíamos visto ecuaciones diferenciales que no podíamos resolver suponiendo solución, la serie que ya habíamos visto muchas veces, ¿no? Entonces, quizás si suponemos que la solución de esa ecuación es de este tipo, es decir, centrar en algún punto de solución, sí podamos hallar la solución de esas ecuaciones diferenciales. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces, la próxima clase vemos eso, unos cuantos casos especiales más y terminamos con serie de potencia. Nos vemos la próxima clase, entonces, muchachos. Si puedes subir los apuntes a clase. Sí, en un momento lo subo. Ya, gracias.